En este video hablaremos un poco sobre la tanatología. ¿Qué es la tanatología? El término tanatología, la ciencia de la muerte, fue acuñado en 1901 por el médico ruso Elias Metchnikoff, quien en el año 1908 recibiera el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos que culminaron en la teoría de la fagocitosis. En ese momento, la tanatología fue considerada como una rama de la medicina forense que trataba de la muerte y de todo lo relativo a los cadáveres desde el punto de vista médico-legal. La tanatología comprende muchos campos de acción, desde la atención al enfermo moribundo y a su familia, hasta la elaboración del proceso de duelo por una pérdida significativa. ¿Qué es la muerte? La muerte es un tránsito y un descanso, un amanecer y un anochecer, una despedida y un encuentro, una realización y una promesa, una partida y una llegada. Nuestra vida no comienza cuando nacemos y no termina cuando morimos. Solo es pasar un tiempo para madurar y crecer un poco. Antecedentes. 1930, como resultado de grandes avances en la medicina, empezó un periodo que confiaba la muerte en los hospitales. En 1950, el cuidado de los enfermos en fase terminal fue trasladado de la casa a las instituciones hospitalarias, de modo que la sociedad de la época escondió la muerte en un afán de hacerla menos visible. En 1960 se realizaron estudios serios que muestran que la presencia de los familiares durante la muerte de un ser querido se había disminuido a solo el 25%. Se hizo creer que a todos la muerte era algo sin importancia, ya que al ocultarla se le despojaba de su sentido trágico. Dr. Elizabeth Kubler-Ross. Ella hace sentir a los agonizantes que son miembros útiles y valiosos de la sociedad, y creó clínicas y hospices cuyo lema es ayudar a los enfermos en fase terminal a vivir gratamente, sin dolor y respetando sus exigencias éticas. Define la tanatología moderna como una instancia de atención a los moribundos. El surgimiento de la nueva tanatología tiene como objetivo fomentar y desarrollar holísticamente las potencialidades del ser humano, en particular de los jóvenes, para enfrentar con éxito la muerte de forma optimista. El Hospice, el movimiento desarrollado en 1967 por la doctora Cicely Saunders, es un lugar donde la persona va a morir con dignidad. El equipo de tanatología toma en cuenta 1. El control del dolor y de otros síntomas que se presenten. 2. Ayudarle a tomar decisiones como la continuación o no de un determinado tratamiento o el lugar donde recibirlo. 3. El paciente tiene el derecho de saber el estado de su enfermedad y los tratamientos. 4. El apoyo a la familia. Y por último 5. Ayudarle a los procesos de la aflicción y duelo, detectando los casos de duelos patológicos. Antecedentes históricos. Época medieval. Las órdenes religiosas eran las que trataban a los enfermos graves. En el siglo XVI se forman los primeros hospicios. Siglo XIX, 1842, Jenny Garnier forma los primeros albergues en Francia para enfermos de cáncer. Siglo XX se forman los primeros hospices en Inglaterra. Aquí unos ejemplos de ellos. 1948, St. Thomas Hospital, St. Joseph Hospice, for Cicely Saunders. 1967, St. Christopher Hospice, y en 1974 se forma el primer hospice en Estados Unidos. Datos importantes. Con el desarrollo de la tan exitosa alta tecnología médica de este siglo, se incrementó la dificultad de conciliar el énfasis entre el diagnóstico y la curación. Curar era el objetivo más importante de la medicina, por tanto, la muerte era considerada como un fracaso. Por otra parte, las necesidades emocionales del paciente y de quienes los cuidaban eran con frecuencia ignoradas e insatisfechas. Aspectos multidisciplinarios. La intervención con los enfermos terminales es multidisciplinaria, puesto que son varias las áreas que necesitan apoyo. Por ejemplo, la médica, cuya función es dar al enfermo aquellos paliativos que le permiten estar con el mínimo dolor y sufrimiento. Teratológica, ayudando al enfermo con el aspecto emocional, también dando apoyo a sus familiares y allegados. Legal, para que el enfermo pueda dejar resueltos este tipo de asuntos. Y espiritual, que puede incluir no solamente el aspecto religioso, sino también el aspecto espiritual del sentido de la vida, del sufrimiento o de la muerte.
¿En qué me puede ayudar un tanatólogo? El tanatólogo es el profesional capacitado para ayudar en el proceso de duelo, así como en cualquier tipo de pérdidas significativas, a la persona que muere y a aquellas que lo rodean. Debe de tener la capacidad para ponerse en los zapatos del otro, con respeto, confidencialidad, cordialidad, en pocas palabras, con calidad humana para poder ofrecer al paciente el apoyo que él busca. Entiende, conoce el tema de la muerte y ayuda brindando apoyo durante todo el proceso de muerte, en la elaboración del duelo y así lograr vivirlo de una manera grata. Muchas gracias por su atención y esta fue una poca de información sobre la tanatología.